El día de hoy hablaremos de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide es lo que los historiadores que se han enfocado a hacer un revisionismo profundo que a lo largo de la historia de nuestro México pues es considerado el verdadero padre de la patria, a diferencia de lo que conocemos históricamente como a don Miguel Hidalgo y Costilla. Y vamos a explicar precisamente el por qué Agustín de Iturbide es el verdadero padre de la patria. Agustín de Iturbide, como todos sabemos, históricamente ha quedado relegado precisamente de lo que es el lugar que le corresponde por naturaleza como un héroe nacional o el verdadero, lo que consideramos nosotros como el verdadero héroe nacional, debido pues, a conflictos masónicos que a lo largo de su carrera política militar, pues se fue encontrando precisamente Iturbide y que a la postre, pues al final, pues desembocaron en lo que viene siendo su desprestigio y su lugar fuera de lo que le corresponde verdaderamente en un ámbito histórico mexicano. En este caso, Iturbide, haciendo un análisis biográfico histórico, podemos señalar que como criollo provenía de una familia hacendada, realmente con una buena posición económica. Sin embargo, como criollo no tenía acceso como los demás criollos que históricamente son los padres de la patria, hablando de Hidalgo, hablando de Morelos, hablando de Allende y de la corregidora, que también eran criollos que estaban con situaciones de no privilegios como los mismos peninsulares. Sin embargo, Iturbide eh, que se enfocó más que nada su vida en su nacimiento en Valladolid, lo que conocemos hoy como Morelia, pues como de buena familia y de buena situación educativa religiosa, pues decidió a muy temprana edad llegar a formar filas dentro de lo que es la milicia. Asimismo, pronto se vio involucrado en la cuestión de una buena posición militar para llevar a cabo la contrainsurgencia del levantamiento que se estaba propiciando con el cura Hidalgo y compañía y sus presuntos 80.000 hombres que históricamente se contemplan con los cuales inició el movimiento. Realmente Iturbide podemos señalar que fue, hasta donde conocemos, pues pariente precisamente del cura Hidalgo. El mismo Hidalgo lo invitó en algún momento dado a formar parte del movimiento independentista, del cual Iturbide, ya como militar del ejército contrario a la insurgencia de Hidalgo, en este caso hablamos del ejército realista al cual pertenecía Iturbide, pues se negó precisamente al ofrecimiento que le hizo el cura Hidalgo para formar filas dentro de lo que es el movimiento insurgente de independencia. Y esto, más que nada, fue no tanto porque estuviese en contra del movimiento de independencia, como criollo que era, eh, también tenía en el fondo esa intención de en algún momento dado lograr la independencia. Sin embargo, de lo que estaba en contra Iturbide era de los movimientos realmente y los métodos los cuales estaban utilizando los insurgentes, en este caso Hidalgo y compañía, que para un personaje como Iturbide, pues eran totalmente crueles y despiadados y precisamente sabía de un trasfondo político que existía detrás del cura Hidalgo. En este caso hablamos de el movimiento masónico, que era el que estaba realmente gestionando este movimiento con aspectos totalmente crueles y violentos que la historia tradicional pues jamás nos va a contar. Sin embargo, Iturbide durante 1810 a 1815 se enfocó realmente a
derrotar a los movimientos precisamente insurgentes tanto de Hidalgo como de Morelos, y llegó el momento dado en que lo consiguió de una manera muy notoria debido a que en 1815 el movimiento estaba totalmente controlado. Nos referimos al movimiento insurgente de independencia, ya muerto Hidalgo en 1811 y muerto Morelos por el año de 1815 aproximadamente. El movimiento en su totalidad insurgente pues estaba totalmente controlado. Es decir, históricamente nos dicen que el padre de la patria fue el cura Hidalgo y los héroes de la patria, Morelos y la corregidora. Sin embargo, históricamente no fue un movimiento que tuvo éxito. Como veremos a continuación con el recorrido de nuestra narración que estamos realizando, pues Iturbide de 1815 a 1820 se enfocó más que nada a realizar un plan de independencia. Esto debido también a que sabemos históricamente que el mismo Iturbide fue en algún momento dado boicoteado y difamado por algunas cuestiones de los mismos personajes españoles que eh, le quitaron sus grados militares porque lo acusaron de algunas situaciones por ahí que nunca se le comprobaron de corrupción. Es muy sabido a grandes rasgos por estudiosos del tema que Iturbide sí adquirió un cierto recelo y rencor precisamente contra los españoles debido a que eh, pues todo el esfuerzo que realizó para derrocar al movimiento, y sin embargo pues como sabemos pues fue mal pagado y hasta en su momento fue orillado a deponer y a quitarle sus grados militares. Sin embargo, sabemos que en 1820 volvieron por ahí los mismos españoles debido a que el movimiento insurgente parecía que todavía no estaba eliminado en su totalidad y que existían por ahí por los rumbos de lo que conocemos como precisamente hoy Morelia, en Valladolid, y por ahí por lo que conocemos hoy como el estado de Guerrero, precisamente donde se encontraba este personaje, Vicente Guerrero, dando patadas todavía de lucha y para conseguir el movimiento, conseguir un triunfo ya totalmente lejano del movimiento independentista. Fue cuando Iturbide se acercó y llevó a cabo su lucha de una manera pues efectiva, que acorraló al vestigio que quedaba de los insurgentes. Pero fue aquí en este preciso momento histórico que Iturbide logra acercarse por correspondencia con Guerrero y decide pactar un, una independencia pacífica, a lo cual Iturbide fue el que gestionó, fue el que tramitó y fue el que convenció por medio de correspondencia a los insurgentes, a los criollos, a los hacendados y a algunos españoles y al mismo virrey en su momento, cuando fue enviado de España a los territorios de la Nueva España para poner orden. Es decir, Iturbide fue el que gestionó en su totalidad aproximadamente por el año de 1820 lo que es la independencia total. Vicente Guerrero aceptó el pacto, lo que conocemos como el Plan de Iguala precisamente, y se encontraron en Acatempan lo que conocemos como el abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero, a lo cual formaron el famoso ejército trigarante, ese famoso ejército trigarante que en su momento ya eran los primeros vestigios de lo que fuera la bandera mexicana, en este caso la bandera trigarante ideada por Iturbide con los colores verde que significan para el movimiento trigarante la independencia,
el color blanco que significa la pureza de la religión y el color rojo que era la unión total entre criollos y españoles e indígenas. Es decir, también Iturbide fue el idealista de lo que fue la palabra o la nación que lleva con el nombre de México, y poner precisamente el águila devorando una serpiente con la corona española. A Iturbide le debemos precisamente lo que es la independencia de México en su totalidad, ya que Hidalgo no tuvo mucho éxito en su movimiento, simplemente fue una, una insurgencia totalmente controlada. Pero te preguntarás, bueno, y la cuestión sería aquí, ¿por qué atacó en su momento Iturbide a los insurgentes y después logró la independencia? Como ya comenté hace unos momentos, Iturbide no estaba en contra de lo que es la independencia, estaba en contra de los métodos. Tan es así de que la independencia lograda por Iturbide fue de forma totalmente administrativa, diplomática y pacífica. Tenemos que conocer en este caso y saber que las logias masónicas estaban totalmente pues infiltradas e influyendo en la política de México naciente, con los ritos nacionales mexicanos, con el rito escocés, que se enfocaba más que nada en un aspecto totalmente conservador, y el rito yorquino, que se enfocaba en el aspecto liberal, con la tendencia del poder político norteamericano, con su enviado especial Robert Poinsett, que fue un personaje emblemático en lo que es la infiltración y la preponderación de las logias masónicas, en este caso el Rito de York en México. Asimismo, Iturbide, una vez logrado pactar en el Plan de Iguala el famoso tratado para la cuestión de la independencia mexicana y la naciente nación mexicana, se reunió con don Juan O'Donoghue en meses posteriores precisamente para llevar a cabo los tratados de Córdoba y finiquitar lo que es precisamente tratado de independencia aceptado, y porque no le quedaba ya más que aceptarlo precisamente al mismo virrey enviado por Fernando VII. Nos referimos al virrey Juan de O'Donoghue. Asimismo, Iturbide no tenía la intención de ser emperador. Fue emperador debido a que las presiones políticas del momento, nos estamos refiriendo por ahí en 1821, las mismas presiones del Congreso, las mismas presiones políticas de sus simpatizantes y la misma presión política que reinaba en ese momento, en este caso porque los enemigos de Iturbide, en este caso los yorquinos, de la logia yorquina liberal, pues estaban tramando por ahí asestar un golpe definitivo para, una vez ya conseguida la independencia, lograr hacerse del poder. Por lo tanto, aunque todavía no había constitución, aunque todavía no estaba un Congreso legalmente constituido, pues tuvieron que, en este caso, hacerlo de forma rápida y formalizar un Congreso el cual decidió que Iturbide fuese el emperador. Iturbide, como decimos, no era partidario realmente de llegar a ser el emperador del Nuevo México naciente. Sin embargo, por las presiones de la época no le quedó otra manera más que acceder al trono como emperador. Sin embargo, pues esto le resultaría contraproducente porque los mismos enemigos de la logia yorquina pues estaban en contra de Iturbide por varias circunstancias, una de ellas precisamente porque fue el que echó a perder el movimiento insurgente encabezado por Hidalgo, que hasta donde sabemos fue miembro de las logias yorquinas y liberales en un trasfondo histórico desconocido, y que sin embargo cuando Iturbide
logró triunfar de forma diplomática con la independencia, rechazó a los yorquinos, en este caso los liberales, para llevar a cabo en conjunto un ordenamiento y una situación de gobierno en conjunto, y esto pues le ocasionó pues una guerra psicológica tan tradicional y tan común, que después en los futuros gobernantes y futuros tiempos hasta la modernidad pues se siguen realizando precisamente por medio de las logias masónicas. Es decir, Iturbide fue el primer personaje, el primer político del México nuevo, del México naciente, porque México inicia precisamente gracias a este personaje, Iturbide, en 1821. En este caso, la logia masónica empezó a realizar situaciones de desprestigio y de guerra psicológica para presionar a Iturbide para que abdicara el poder, lo cual, para evitar sangre, lo mismo que en su momento hablaremos más adelante en otros videos acerca de Porfirio Díaz, que en algún aspecto similar no quisieron, tanto Iturbide como Porfirio Díaz, eh, involucrar a los inocentes, en este caso a gente inocente, en un derramamiento de sangre debido a los intereses extranjeros que estaban latentes, tanto en la época de Iturbide, tanto en la época de don Porfirio Díaz. Sin embargo, pues Iturbide abdicó y fue exiliado. Estuvo realmente vagando, por decirlo así, en varios países donde fue rechazado, hasta que fue lo que conocemos como Italia, en tiempos modernos, pero que en aquellos entonces no estaba todavía unificado el país italiano. Por ahí lo aceptaron y estuvo alrededor de un año, eh, pues exiliado, hasta que en su momento Iturbide logró conocer que se tramaba una nueva insurgencia contra México para que los españoles volvieran a retomar el poder, y fue cuando decide precisamente regresar a tierra mexicana y envía una carta al Congreso, y ahí precisamente fue cuando lo estaban esperando por en Padilla, ahí en el estado de lo que conocemos hoy como Tamaulipas, y ahí fue capturado cuando regresó él y su familia, solamente capturado él, y fue por órdenes del Congreso pues fusilado. Es decir, Iturbide le tenían todavía un poco de resentimiento, pero también de miedo, al parecer, porque no sabían a ciencia cierta qué tan ciertas eran las intenciones de, de apoyar al Estado mexicano contra la invasión que pretendía en su momento de nueva cuenta los españoles. En resumidas cuentas, Iturbide fue un personaje realmente importante para la historia de México. Sin embargo, gracias a la historia tradicional, que es manipulada e influenciada todavía por las logias masónicas, en este caso yorquinas, de los intereses extranjeros norteamericanos, que a lo largo de todos nuestros años, desde la consumación de la independencia, que fue en 1821, hasta nuestra fecha, pues han sido históricamente nuestra historia manipulada en su totalidad. Y el claro ejemplo de ello es que el padre de la patria, el que dio realmente la independencia de nuestro México, pues es Agustín de Iturbide, y sin embargo ha sido relegado de la posición histórica que le corresponde. Iturbide en su momento fue enterrado en una capilla en Tamaulipas, pero tiempo después pues sus restos fueron llevados a la Catedral de la Ciudad de México, donde reposan actualmente. Iturbide, un personaje realmente importante, entre los más importantes históricamente de México, ya que, como vuelvo a repetir, es el verdadero padre de la patria por todo lo que hizo. Es decir, de forma pacífica, de forma diplomática, de forma administrativa y de forma totalmente con un liderazgo eficiente, logró
lo que en su momento consideramos la verdadera formalización de la independencia y el Estado naciente de nuestro México, que le debemos precisamente a Iturbide. Bueno, más adelante seguiremos con algunos, espero, los próximos videos de los próximos personajes que estaremos narrando históricamente, para que nosotros como mexicanos conozcamos realmente la historia real que nos esconde en nuestro gobierno. Eh, Queda al pendiente de los próximos personajes, ya que estaremos hablando, a lo mejor no de forma sincronizada, pero sí estaremos hablando de personajes emblemáticos realmente de nuestro México, que han sido totalmente historias cambiadas, historias totalmente ocultas que el gobierno mismo nos ha ocultado. Bueno, me despido, un fuerte abrazo y seguimos todavía en comunicación. Recuerda que el conocimiento hoy en día es nuestra principal arma de defensa. Un pueblo que no conoce su historia o que no la analiza está condenado a repetirla. Y hoy en día, pues no es la excepción. Nos encontramos en una situación difícil actualmente, y si no conocemos realmente nuestro pasado, será difícil comprender lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido a través del tiempo y lo que ocurre hoy en la actualidad. La influencia extranjera está más latente que nunca aquí en nuestro país. Muchas gracias. Seguimos en contacto y en comunicación.